Sí, claro. Buenas, un placer saludarlos. Tenemos hoy a don Walter Jiménez del Departamento de Ingeniería de Bomberos con nosotros para tratar los diferentes temas en relación a la seguridad en los estadios que establece la ley para que Ingeniería de Bomberos debe de velar para, no digamos garantizar, pero sí para tratar hasta donde sea posible de, de tener a quienes asisten a escenarios deportivos de forma segura ante una eventual emergencia. Un placer saludarlo, don Walter. Muchas gracias, don Jorge. Muy amable por la invitación. Don Walter, la, ¿qué facultades o a través de qué ley es que Ingeniería de Bomberos es activa en relación a los diferentes aspectos de seguridad en escenarios deportivos? Ok, bueno, en este caso de escenarios deportivos, nos vemos inmersos bueno, debido hay que ver dos puntos en particular, lo que son edificios deportivos nuevos y lo que son edificios existentes. En el caso de los edificios nuevos, pues nosotros formamos parte de todas las instituciones que revisan planos a nivel nacional, ¿verdad? Por medio de la plataforma del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Hay un decreto, el 36550, que establece que dentro de esas revisiones, pues el Cuerpo de Bomberos tiene que hacer la revisión de los planos para verificar los aspectos de seguridad humana y protección contra incendios. Y a nivel de edificios existentes, lo hacemos por medio ya sea de que el dueño del edificio solicite la inspección nuestra o bien que el Ministerio de Salud solicite nuestra colaboración en caso de que ellos vayan a generar un permiso de funcionamiento o en su defecto que vayan a renovar el permiso de funciones, pues nosotros hacemos la inspección y estamos amparados en la ley de bomberos, que es la ley 8228, ley del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que establece cuáles son las normas que nosotros debemos aplicar para la revisión de los edificios, tanto a nivel de planos como edificios existentes. Esa normativa aplica para instalaciones deportivas, tanto públicas o privadas, llámese estadios de fútbol o llámese gimnasios municipales, gimnasios del Ministerio de Educación. Es bastante amplia en todos los sentidos. Sí, de hecho la normativa se aplica para todo tipo de edificaciones, ¿verdad? En el caso de edificios deportivos, es correcto, aplica para instalaciones tanto privadas como públicas. Y es obligación del Ministerio de Salud a la hora de dar un permiso sanitario de funcionamiento el buscar la participación de ustedes. Sí, bueno, la ley de bomberos explica en el artículo 14, por ejemplo, los requerimientos técnicos que deben tener las edificaciones, ¿verdad? Entonces dice que todas las instalaciones, construcciones, obras civiles o plantas industriales, según se establezca, deberán contar con requerimientos técnicos, ¿verdad? En parte de protección contra incendio y seguridad humana, según lo establece la ley. Y también dice en el artículo 15 que todas las autoridades competentes, cuando se habla de autoridades competentes, habla de aquellas que en algún momento deben verificar requisitos para otorgar permisos de funcionamiento o patentes, ¿verdad? O para realización de actividades, deben velar por lo dispuesto en el artículo anterior. Entonces, en este caso, ¿quiénes deben velar por ello? Las municipalidades, ¿verdad?, que dan patentes, y el Ministerio de Salud, que da los permisos de funcionamiento. Normalmente lo que hacen es, al no tener, digamos, personal que conozca el tema a profundidad, pues solicitan que el cuerpo de bomberos les colabore con las inspecciones. Y bueno, en este momento hemos oído hablar de dos casos que han llamado mucho la atención, que es el caso, no vamos a atacar el caso específico, del caso del estadio, de la construcción del nuevo estadio Eladio Rosado Cordero y de la inspección que se hizo del estadio Ricardo Saprissa. ¿Cuáles son los parámetros que debe de seguir o que ustedes ven para definir la capacidad o el aforo máximo de una instalación, de una gradería, de una instalación deportiva en general?
Ok, nosotros, como le decíamos, aplicamos las normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, las NFPA, por sus siglas en inglés, que es una normativa que fue adoptada desde el 2005 y que desde esa fecha se está aplicando. Y además, que en ese caso aplicamos la norma NFPA 101, que tiene que ver con todo lo que es el diseño de edificaciones, y el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Ese reglamento, pues lo que viene a hacer es dar algunas excepciones a la normativa, en este caso a la NFPA 101. ¿Qué verificamos nosotros en los edificios? En este caso en edificios deportivos en cuanto al aforo. Bueno, básicamente que la cantidad de salidas estén acorde a la cantidad de personas que pueden ser albergadas en el edificio. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que esas salidas deben darnos la capacidad de que todas las personas que estén dentro de ese local, dentro de ese lugar, en ese caso dentro de un estadio, puedan ser evacuadas de una manera rápida, segura y ágil, ¿verdad? Entonces, esos medios de egreso tienen que estar, darnos esa posibilidad de que todas las personas que estén ahí pues puedan salir en caso de una emergencia de una manera segura. Y se verifican algunos aspectos, por ejemplo, la cantidad de salidas, como le digo, en función de la cantidad de personas, se verifica las distancias de recorrido. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuánto recorrido debo yo hacer o cuánto debo caminar desde el punto más alejado hasta la vía pública. Eso está establecido en las normas, ¿no? Entonces, eso es lo que verificamos. Las normas establecen cómo hacer ese cálculo, cómo poder calcular cuántas personas van a estar albergadas ahí, y en función de eso hay algunos factores de carga que se le establecen a los medios de egreso para poder determinar cuáles son los anchos mínimos que se requieren para que esas personas puedan ser evacuadas, ¿verdad? Eso es lo que se hace tanto a nivel de revisión de planos, ¿verdad? Dentro de muchas otras cosas que revisan. Usted me está consultando por medios de egreso específicamente, pero eso es lo que hacemos a nivel de planos y lo que hacemos también a nivel de edificios existentes. Pues verificamos que en función en el caso de los edificios existentes, que en función de cuántas personas pueden estar ahí como público, que los medios de egreso tengan la capacidad para poder sacarlas a todas. Ha sido históricamente, se ha hablado de que el lugar, el lugar primario de evacuación de la gente es hacia el terreno de juego, que ese es la zona de amortiguamiento, por decirlo de alguna forma. Eh, no tanto hacia, bueno, en primera instancia, por supuesto que en segunda instancia hacia la vía pública. Hemos visto que nuestros estadios, primera, segunda división, cualquier estadio municipal, tienen su salida hacia calles que están en áreas comerciales o residenciales. Eh, y en algún momento escuché yo personas de ingeniería de bomberos hablar de que está determinada la capacidad por las salidas, y cada salida establece por milímetros el tamaño que tiene que tener una puerta para que se dé esa capacidad. Se lo digo porque en una consulta que hice al Ministerio de Salud, establece que la capacidad del estadio se determina por una declaración que entrega el dueño de la instalación en primera instancia. Yo le preguntaba al ministerio mismo si eso incluía dos cosas: uno, temas de seguridad, y dos, perdón, tres cosas: uno, temas de seguridad; dos, el espacio que se le establece a cada persona en ancho y largo para que va a ocupar en la gradería; y el tercero, el tema de visibilidad hacia el terreno de juego, hacia la zona de juego, porque estamos hablando también de gimnasios. Porque si esa zona está bloqueada, evidentemente la gente se va a poner de pie y se va a ubicar en otro sector donde haya capacidad para poder observar la actividad deportiva. Para determinar ya específicamente la capacidad, ¿qué aspectos ya un poquito más puntuales toman en cuenta ustedes para decir, bueno, en este estadio que el dueño dice que caben 10,000 personas, para que estén seguros de acuerdo con la normativa, son 6,000 el máximo?
¿Qué factores son? Ya entrando en un poquito más de aspectos técnicos. Sí, como le indicaba, la normativa establece en función de la cantidad de personas que están en el lugar. Vamos a ver, la normativa que nosotros tenemos no establece cuál es el aforo, o sea, como es en este caso el Ministerio de Salud, quien determina cuántas personas le caben al estadio, pues es el propietario del estadio, en función del cálculo que debió haber hecho el profesional que diseñó el estadio, siguiendo lo que indicaba el reglamento de construcciones en aquel momento. El cálculo que nosotros hacemos está en función de poder evacuar a esas personas. Es un cálculo totalmente diferente y está establecido, como le indicaba, por factores de carga que ya lo indica la norma. Por ejemplo, los medios de ingreso están divididos en diferentes partes. Está el acceso a la salida y la descarga de la salida. Entonces, cada uno de estos componentes requiere un ancho mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me da el ancho mínimo? Bueno, los factores de carga que están establecidos en la norma. Entonces, me va a indicar que para un pasillo, por ejemplo, yo requiero, dependiendo del tipo de ocupación, un ancho en milímetros, lo indica usted ahora, por persona. Es como un cálculo de caudal. Mm. Cuando uno ve ahí el cálculo y dice que son 5 milímetros por persona, usted dice, no, eso es imposible, pero como estamos haciendo, esto es una fórmula de caudal, eso lo que me va a establecer es cuántas personas yo puedo evacuar por esa puerta, por ese medio de egreso, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el cálculo que nosotros hacemos en función, sobre todo en edificios existentes, verificamos cuántas personas van a estar albergadas en esa gradería o en ese palco y en función de eso hacemos el cálculo con este factor de carga y determinamos cuántos metros requiere ese sector en cuanto a salidas para ser evacuado. Todo sector o toda edificación requiere por lo menos 2 medios de egreso para salida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener la posibilidad de que si uno de los medios de egreso se ve obstaculizado por cualquier motivo, yo tenga una segunda posibilidad de salida, ¿verdad? Eso lo establece la norma. Mínimo 2 por sector y también obviamente por edificio. Y van a ir aumentando en función de la cantidad de personas que yo tenga en dicho lugar. Entonces, bajo esa premisa es que nosotros hacemos esa verificación de los anchos para lo que son los medios de egreso. Ahí verificamos los pasillos, el ancho de la puerta propiamente, si es una puerta para salir de la gradería o es una puerta para salir del estadio, el ancho de las rampas en caso de estadios que utilicen rampa, el ancho de la escalera, y lo hacemos en función de ese factor de carga de ocupantes, perdón, de carga de medios de egreso que establecen las normas. Y dentro de ese cálculo se establece también la gente que tenga acceso a, digamos, en un estadio de fútbol hacia el terreno de juego o únicamente hacia la calle. Sí, en este caso la normativa que es utilizada, que es la NFPA, como le digo, establece que el medio de egreso debe evacuarnos directamente al exterior del edificio, en este caso a vía pública. La cancha no se contempla como un lugar hacia donde pueda ser evacuadas las personas, ¿verdad? Podría ser que se pueda utilizar tal vez para transitar de una gradería a otra y sacarles del estadio. Pero la norma lo que establece es que yo tenga, o sea, si yo estoy en la gradería, es que yo llegue a la ruta de evacuación, o sea, el pasillo, la escalera, la rampa, y descargue directamente al exterior del edificio. ¿Por qué es que la norma lo pide así? Porque la cancha no es un lugar seguro. Muchas veces antes se pensaba que yo podía evacuar a las personas de la gradería hacia la cancha y mantenerlas ahí por un tiempo prudencial. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos qué tan grande va a ser el incendio y hacia dónde va a dirigirse el humo. Podría ser que el humo empiece a dirigirse hacia la cancha y que la gente se vea afectada. Igual la radiación del incendio. Han habido casos en otros países, recuerdo un caso en Inglaterra, donde toda la gradería era de madera, empezó un incendio, la gente fue evacuada hacia la cancha y por radiación, quienes estaban ahí sus ropas empezaron a prenderse, empezaron a quemarse, porque la radiación fue tal que los empezó a afectar. Entonces, por eso es que la normativa lo que dice e indica es que la gente debe ser evacuada directamente al exterior del edificio. Sí, recuerdo muy bien ese caso que usted dice en Inglaterra, que empezó como un pequeño fuego en un partido de muy alto, bueno, en Inglaterra todos los partidos son de muy alta asistencia,
y de forma increíblemente rápida. Eh, es increíble lo rápido que se esparce una situación de estas. Toda una gradería que era de madera eh, ardió, pero ardió de forma fuerte. En nuestro caso, son muy pocos los estadios que tienen, o los gimnasios, que tienen graderías de madera. Evidentemente existe, la gran mayoría son de concreto, ya sea fraguado o pretensado. ¿El tipo de material viene a afectar en algo los cálculos o es igual sea de madera o sea de cemento? Sí, los cálculos para evacuación, o sea, tanto el material como los sistemas de supresión que pueda tener el lugar, pues sí afectan en cuanto a la disminución, por ejemplo, de las distancias de recorrido, ¿verdad? Pueden disminuir en función de los sistemas de protección. Perdón porque estoy No se preocupe. conectando la computadora, pero se me estaba descargando. Están en función de los sistemas de protección, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un sistema basado en rociadores automáticos, que es un sistema que en caso de detectar el incendio, él empieza a trabajar y a expulsar agua, pues esas distancias se reducen, igual los materiales o la resistencia al fuego de los materiales, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver un poquito con los requerimientos. Ahora bien, usted me indicaba, digamos, que en Costa Rica los estadios no son de madera. Sin embargo, digamos, las butacas y muchos de los materiales que utilizamos son plásticos, son combustibles y en caso de una emergencia, pues igual van a arder y van a propagar el incendio muy rápidamente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. La misma normativa establece cuáles son los materiales que deben utilizarse, si requieren o no de resistencia al fuego, y en función de eso también pues se solicitan los sistemas de protección que se requieren para brindar una seguridad adecuada a los ocupantes de las edificaciones. Sí, ahora que dice el tema de las butacas, recuerdo hace algunos años o varios años, yo vendía butacas para estadios y dentro de las alternativas que habían de tipo butacas, había unas butacas retardantes de fuego. Hay la butaca normal y la butaca retardante. Eh, y había una diferencia no muy significativa en precio y la gente no la tomaba en consideración, pero uno le explicaba que el hecho de que fuera, en primer lugar, retardante o no era contrafuego, sino retardante, evitaba que una persona con un encendedor, que una persona con un cigarro o con alguna situación pudiera llegar a prenderle fuego o, en caso de una emergencia, que el fuego se fuera movilizando a una velocidad muchísimo menor, que incluso va a costar que el material prenda. En cambio, la otra, como le digo, la diferencia de precio no era tanta, sí era más propensa a, a tener ese tipo de situación. Los clubes se podrían ver beneficiados, digamos, de alguna forma de buscar ese tipo de elementos, ese tipo de sillas retardantes, porque no, como es plástico, no me gusta decir a mí a prueba de fuego, pero sí retardantes en el tema de una ignición. Sí, como usted lo dice, el término correcto es o sea, con materiales retardantes al fuego, porque todo material va a arder. Ahí la diferencia es que este va a arder tal vez en una manera más lenta y va a producir menos humo, que es lo que pues a la postre va a dificultar una evacuación. Sí, definitivamente, como le indicaba anteriormente, el hecho de utilizar materiales retardantes beneficia primero en que si se da una emergencia, pues el incendio no se va a propagar tan rápidamente. Y luego que a nivel normativo sí permite, en cuanto a medios de egreso, por ejemplo, tener algunas consideraciones, tal vez distancias de recorrido un poco mayores que las que permite la norma en caso de que no tenga sus materiales, ¿verdad? Entonces sí hay un beneficio, obviamente, y además que el edificio va a ser todavía más seguro porque
tenemos materiales que en caso de una emergencia que puede suceder en cualquier momento, pues van a beneficiar a que el incendio no se propague tan rápidamente. Sabemos que un incendio en 5 minutos, pues ya ha tomado magnitudes importantes y si el edificio no cuenta con sistemas de protección adecuados, pues probablemente vaya a ser un fuego que se vaya a salir de control. Sí, no, ahí está el caso de ese famoso estadio de Inglaterra que no fueron 5 minutos, fue menos, para que la Sí, gradería tomara de toda, o sea, 100 metros de largo, fue impresionante. En nuestros estadios, quizá la mayor, las dos puntos principales, digamos, que pueden, en nuestros viejos estadios, para decirlo de alguna forma, que pueden complicar a los aficionados son instalaciones eléctricas y que el humo es perjudicial y que vayan a afectarlo. Instalaciones eléctricas que muchas veces las vemos bastante viejas, incluso eh, con cableados no recubiertos, o sea, no están debidamente entubadas. Y otra es las ventas de comida que usan sistemas de gas y el cilindro de gas uno lo ve a la vista de todo el mundo donde pasan cientos de personas, por no decir miles, que puede eventualmente producir una tragedia. Una mala instalación de gas puede provocar una explosión eh, o por lo, digamos, es que es abierto normalmente, pero sí una salida de gas y una explosión violenta. No hablemos, digamos, de gas que encerrado, sino una explosión que pueda generar un mal manejo. Eh, ¿Qué recomendaciones o qué obligaciones tienen en relación con lo que es el tema total de instalación eléctrica y el tema total de gas en ventas de comida? Sí, esto que consulta es muy importante. O sea, definitivamente el mantenimiento de los edificios es responsabilidad del propietario y debe cumplir con toda la normativa. O sea, en la parte de instalaciones eléctricas hay una normativa nacional con la que se debe cumplir, que es el Código Eléctrico, y ella establece cómo tienen que estar diseñadas las instalaciones, ¿verdad? Y los edificios tienen que estar cumpliendo. En el caso de sitios de reunión pública, como lo es un estadio, la normativa establece que cada cierto tiempo tiene que hacerse una verificación del sistema eléctrico. En nuestro país, la principal causa de incendio es por este factor, por factores eléctricos. Entonces, eh, significa que hay que ponerle mucho cuidado definitivamente a que las instalaciones estén de acuerdo al código eléctrico, al Código Eléctrico Nacional. Entonces, eso tiene que revisarlo obviamente el propietario, es el que tiene que estar velando porque el edificio cumple, como le digo, el Código Nacional establece que para estos sitios pues hay que hacer una verificación, si mal no recuerdo, cada 5 años. Esto lo pide también el Ministerio de Salud, cada vez que se vaya a hacer la renovación del permiso de funcionamiento, pues ellos solicitan que esa instalación esté certificada por un profesional. Entonces, es algo en lo que hay que tenerle muchísimo cuidado y definitivamente si tenemos una instalación eléctrica en buenas condiciones, pues el riesgo de incendio por esa causa pues va a ser mucho menor. En cuanto al GLP, igual existe una normativa que establece que cada vez que se vaya a sacar un permiso de funcionamiento o renovar el permiso donde se utiliza gas licuado de petróleo, pues se requiere una inspección ya sea del cuerpo de bomberos o de algún profesional que esté certificado por su colegio correspondiente y que pueda hacer este tipo de inspecciones para verificar si la instalación está acorde a la normativa. O sea, hay normativa específica también, hay normas NFPA en aspectos de GLP, igual el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios también tiene un apartado de cómo tienen que ser estas instalaciones y esto debe verificarse, como bien usted lo dice, normalmente estos lugares de ventas de comidas están debajo de la gradería, muchas veces tienen el recipiente ahí mismo en el lugar, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de recipientes de GLP distribuidos por todo el estadio o por toda la instalación deportiva debajo de graderías. Y si bien es cierto, muchos podría decirse que son abiertos, una fuga sí podría
crear una nube suficiente que llegue a una fuente de ignición y causar una deflagración, una explosión que pueda y dañar a muchas de las personas que tal vez en ese momento estén en alguno de los puestos de comida. Entonces, sí es indispensable también que estas instalaciones pues cumplan con la normativa, ¿verdad? Sé que muchos en este momento pues, lo están corrigiendo, ¿verdad? Para cumplir con lo establecido en la norma y también para poder cumplir con el requerimiento que tanto el Ministerio de Salud como las municipalidades para otorgar sus permisos, pues les solicitan a los dueños de este tipo de instalaciones. Sí, incluso en el tema eléctrico viene también el que normalmente los cables, el recubrimiento de cables y todo es bastante tóxico cuando prende, cuando tiene ignición. Bueno, hay diferentes, por supuesto que hay diferentes tipos de material, pero, y estamos hablando de lugares abiertos, pero una persona que no se pueda desplazar y esté y se enfrente, digamos, a tener que respirar este tipo de gases, es bastante preocupante. Estamos hablando ahora, vámonos un poquito a lo que es gimnasios. El tema de las ventas de comida, el gas, que ya son instalaciones cerradas, el sistema eléctrico, debiera de ser una de las circunstancias más a ver, incluso gimnasios de colegios, eh, principalmente gimnasios de colegios públicos que tienen 40, 50, 60 años y, y tienen una serie de la instalación eléctrica y un montón de circunstancias que es más difícil de corregir. Eh, ¿Ustedes lo ven o no lo ven? Sí, digamos, ese tipo de estructuras, sí, igual nosotros las revisamos. Eh, Como le indicaba, una de las maneras de que el cuerpo de bomberos pueda ingresar a una edificación existente, como en estos gimnasios, eh, es por dos medios. Que el propietario de la edificación solicite esa inspección, porque nosotros no podemos en estos momentos de oficio hacer las Uh -huh, inspecciones, uh -huh. yo no puedo llegar ahí a un centro educativo y decirles, vengo a revisar el gimnasio, bueno, tiene que haber una solicitud expresa del propietario, del director o del MEP, quien esté a cargo de la instalación, o bien del Ministerio de Salud, porque están renovando el permiso o porque hay una denuncia, ¿verdad? Porque muchas veces ha sucedido por eso, porque alguien pone una denuncia y solicitan el criterio técnico del cuerpo de bomberos. Entonces, bajo esas condiciones es que nosotros hacemos la inspección. Y sí, definitivamente, como le decía, la inspección es una inspección general, es una inspección muy amplia, porque lo que se va a revisar es, primero, que la edificación tenga los sistemas de protección requeridos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuente con medios de egreso adecuados, en cantidad, en distancias de recorrido, en protección, para poder evacuar a todas las personas que alberga el estadio, perdón, el gimnasio en este caso. Debe contar con sistemas de supresión dependiendo del área, del lugar, ya sea extintores portátiles o bien que requiera un sistema un poco más robusto, ya basado en un sistema de agua con su tanque, tubería, gabinetes o en su defecto rociadores automáticos. Revisamos la instalación eléctrica. La inspección que nosotros hacemos es una inspección visual para determinar si hay instalaciones temporales. ¿Qué quiero decir con temporales? Es aquellas instalaciones que no están entubadas, como usted lo indicaba ahora, esas instalaciones que normalmente vamos haciendo mejoras o ampliaciones y que nunca un profesional las revisó y entonces tenemos ese cableado por todo lado, entonces nosotros revisamos eso, por ejemplo, que las cajas de disyuntores termomagnéticos tengan sus tapas, que los apagadores, los tomas estén debidamente protegidos, ¿verdad? Porque nos encontramos muchas instalaciones donde los tomacorrientes están quebrados y eso es una fuente de ignición muy alta para que un incendio se dé. Entonces hacemos una inspección en la parte eléctrica muy visual. Siempre se solicita que pues, se presente una certificación de un ingeniero eléctrico que nos indique que la instalación está en buenas condiciones, ¿verdad? Y que está cumpliendo con el código. ¿Qué más revisamos? Almacenamiento, porque es importante. Muchas veces
hay bodegas dentro de las edificaciones, debajo de graderías, por ejemplo, donde tenemos ahí una carga de fuego importante, espumas, plásticos, cartón, papel, madera, que en caso de una emergencia, pues puede llegar a que, a que se genere un incendio y definitivamente se propague rápidamente y que no se obstruyan los medios de egreso. Por eso es que es tan importante el asunto de los medios de egreso, de que tengamos la cantidad suficiente para las personas que están ahí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa revisamos? Sistemas de aviso, sistemas de alarma, ¿verdad? Porque una de las cosas más importantes es poder detectar el incendio a tiempo para que la gente pueda evacuar, ¿verdad? Entonces, esa inspección que nosotros hacemos es una inspección bastante amplia, ¿verdad? Entonces, y todo está basado en la normativa NFPA, como le indicaba, que es una normativa de acatamiento obligatorio desde el año 2005. Don Walter, y estaba leyendo yo dentro de la misma, dentro del mismo reglamento que se habla de las gradas, eh, de la altura que tiene que tener el pasamanos, del ancho que tiene que tener las gradas de ascenso y descenso en las graderías que se ponen en las líneas, los que llamamos las famosas líneas amarillas, tienen que tener ese, ustedes velan porque tengan ese tipo de gradas y ese tipo de pasamanos para evitar que una persona se tropiece y termine 10, 15 metros rodando, digamos, de forma descontrolada. Ustedes ven ese tipo de situaciones. Sí, sí, a nivel de medios de egreso, pues obviamente las rutas de evacuación vertical en las graderías este, son parte de esos medios de egreso. Y sí, ahí se revisa que la altura de esos peldaños esté acorde a lo que dice la normativa, que cuente con sus pasamanos exactamente para evitar eso, que alguien vaya a tropezar y rodar. Sabemos que aquí hay estadios donde hay graderías con una pendiente muy pronunciada y donde es importantísimo que la gente tenga un pasamanos para poder bajar y que esa altura de huella, tanto de huella como Ujú. la contrahuella, o sea, la huella es donde yo Ujú. pongo mi pie y la altura que tiene esa grada, pues sean acorde a lo que la normativa establece, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud no les ha avisado a ustedes un plan para lo que es inspecciones de estadios a nivel nacional. Como le digo, sede del estadio Saprissa, sede del estadio Eladio Rosabal Cordero, que ha tenido retrasos en sus planos, el estadio Saprissa, que evidentemente yo imagino que es la parte superior de las graderías que han tenido algún tipo de problemas. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero tanto los estadios de primera y segunda división, para que sean inspeccionados por ustedes, el Ministerio de Salud no ha dado una política clara, un plazo para que se dé, para que se dé estas inspecciones. No, señor, por el momento no hemos escuchado al menos del Ministerio de Salud ni nos han hecho la solicitud de hacer inspecciones a todos en este caso, estadios o centros deportivos. Los casos en los que el Cuerpo de Bomberos en estos momentos ha estado inmerso han sido o porque han pasado por la revisión de planos, como está establecido en los decretos, ¿verdad? En el caso del Estadio Heredia, eh, igual el caso del Estadio Nacional en su momento. Ujú, El ujú. Estadio Nacional también se le hicieron mejoras sustanciales. Hay que recordar que este estadio fue diseñado bajo normas muy diferentes, ¿verdad? Bajo la normativa china, que no cumplía al 100% Ujú. con la normativa establecida. No obstante, la administración del estadio ha hecho una labor encomiable y muy seria en llevar este edificio al cumplimiento normativo, tanto que hicieron cambios en el sistema, por ejemplo, de bombeo del estadio para el sistema de incendio. Las bombas se cambiaron, ya cumplen con la normativa, se hizo un análisis de medios de egreso y se mejoraron algunas de las condiciones para que ahora sí el estadio pueda evacuar al 100% de las personas que alberga. Eh, y eso fue a raíz de una solicitud, en este caso, de la administración del estadio. En el caso de otros, pues ha sido, como le digo, porque o han habido denuncias o en su defecto porque están con la renovación del permiso de funcionamiento y en ese caso, pues el Ministerio de Salud nos ha solicitado la colaboración
pero hasta el momento no hay hacia nosotros una solicitud de revisar el resto de los estadios. Han sido estos casos aislados. Bueno, don Walter, en primer lugar agradecerle el tiempo. Creo que el ICODER en la ley establece que ellos deben de velar por la seguridad en las instalaciones públicas. Creo que el ICODER es el que debiera empezar por ese tema. Agradecerle por su tiempo y agradecerle al Benemérito Cuerpo de Bomberos por su labor. Creo que entre más seguros, evidentemente los dueños de las instalaciones siempre van a reclamar por los costos que lleva, pero entre más seguros sean nuestras instalaciones, yo creo que más gente las va a visitar y va a ir con su familia más tranquilo. Don Walter, muchísimas gracias a usted, al Benemérito Cuerpo de Bomberos, por habernos regalado estos minutos. No, con todo gusto y definitivamente para nosotros como Cuerpo de Bomberos lo importante aquí es que las edificaciones a las que todos nosotros como ciudadanos de este país pues habitemos y visitemos, nos den pues una seguridad aceptable, ¿verdad? De manera de que si algo sucede, pues que después no lamentemos la pérdida de vidas, ¿no? Que los edificios sean cada vez más seguros y en eso, pues, el Cuerpo de Bomberos, pues yo creo que ha tomado la batuta y junto con otras instituciones como el Ministerio de Salud vamos a seguir velando porque los edificios cada día sean más seguros en nuestro país. Muchísimas gracias, don Walter, y que tenga buen día. Con todo gusto, hasta luego. Hasta luego.